Al chef le pagan para envenenar al multimillonario. El chico negro cambia los platos en el último momento. El sonido de risas y tintineo de copas resonaba por el salón de baile iluminado por candelabros del Hotel Elmore Heights. Los camareros se movían como sombras entre las largas mesas, sirviendo vino, platos principales, retirando los platos, rostros serenos, manos firmes. Pero los dedos de Malik temblaban, su bandeja se tambaleó ligeramente al alejarse de un grupo de invitados y dirigirse hacia la parte de atrás. Su cuerpo de 17 años era delgado, su uniforme impecable pero prestado, un poco demasiado grande de hombros, con las mangas arremangadas. Mantenía la cabeza gacha, no por miedo, sino por instinto. El tipo de miedo que había cultivado de niño en Crenshaw Terrace, donde la atención podía ser peligrosa. Esa noche, ese mismo instinto volvía a gritar. Los ojos de Malik siguieron al hombre del traje gris sentado cerca del otro extremo de la mesa del banquete. No pertenecía allí, sin etiqueta con su nombre, sin apretones de manos para las presentaciones, solo una presencia tranquila y calculadora. No había tocado su vino. Apenas miró su plato. Sin embargo, se inclinaba hacia el chef cada vez que pasaba, susurrando en voz baja, como si ambos estuvieran llevando a cabo un trato privado en medio de la brillante compañía de multimillonarios. Malik se acercó, fingiendo limpiar migas del borde de la mesa. «Dosis corregida», murmuró el hombre en voz baja. «¿Seguro?» El chef, un hombre pálido y nervioso, de pelo negro corto y grasiento, y ojeras, asintió tensamente. «Medida al miligramo». La bandeja que Malik tenía en las manos casi se le resbaló. Retrocedió lentamente, retirándose al pasillo en penumbra que conducía a la cocina. El pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Dosis? ¿Corregida? Nadie decía cosas así a menos que algo grave estuviera pasando. Pensó en Victor Hemsley, sentado a pocas sillas de aquel hombre de traje gris. El multimillonario cuyo solo nombre hacía que los políticos bajaran la voz y sus competidores apretaran los dientes. Víctor no era solo un hombre rico, era un imperio, estaba en la mira, y alguien planeaba matarlo. De vuelta en la cocina, el bullicio era incesante. Personal con bata blanca servía postres con serena profesionalidad. Pero la mirada de Malik se fijó en un hombre, Aldrich Leven, el nuevo jefe de cocina. Apenas una semana antes había aparecido de la nada, elegido personalmente por el director de alimentación del hotel bajo lo que llamaban recomendaciones urgentes. Nadie lo cuestionó. No cuando el nombre de Víctor estaba en la lista de reservas. Pero Malik sí. Había visto el temblor en las manos de Aldrich, el sudor que no abandonaba su frente, la forma en que revisaba cada ingrediente como si le fuera la vida en ello. Ahora Malik sabía por qué. Se escondió detrás de una pila de cajas cerca del armario de suministros. El recuerdo lo impactó con fuerza. 3 días atrás. Aldrich discutiendo dentro de esa misma habitación, sin saber que Malik estaba recogiendo cucharas afuera. «Te pagan cuando terminas el trabajo», espetó la voz. «Hemsley muere, o mueres tú». Malik se quedó paralizado entonces. Pero esa noche no había espacio para el paralismo. Se deslizó por la esquina de la cocina, fingiendo ordenar la barra. Su mirada se dirigió al carrito metálico donde Aldrich preparaba los platos principales. Había 4, 3 preparados por subchefs, uno emplatado directamente por el propio Aldrich. Era más elegante, más cuidadosamente equilibrado. Una guarnición de azafrán doblada como hilos de oro sobre una cama de pechuga de pato sellada. Sus movimientos eran precisos, demasiado precisos. Malik lo vio, la pizca de polvo que deslizó bajo la última capa de salsa antes de alisarla con una cuchara. Nadie más pareció notarlo. Ese plato estaba destinado a matar. «Chef», llamó uno del personal. «Mesa 2, piden rábano picante extra». Aldrich se estremeció. «Yo lo traeré. Solo termínate esto». Mientras el chef se alejaba, Malik se acercó al carrito con rapidez. Volvió a examinar los 4 platos. Solo uno parecía ligeramente descentrado de los demás. El corazón le latía con fuerza. ¿Cuál era el plato de Víctor? Echó un vistazo al plano de asientos colocado junto a la puerta trasera. Según el plato principal especial, el que le habían servido personalmente, era para Víctor. Su mano se cernía sobre el plato. Podría cambiarlo, o esconderlo. Pero si se equivocaba, podría exponerse, o peor aún,
servirle el veneno a la persona equivocada. Pasos detrás de él. Malik, espetó el señor. Stent, el supervisor de cocina, date prisa. No estás a cargo de la guarnición. Lo siento, murmuró Malik, retrocediendo. Solo me aseguraba de que estuviera limpio. Salió con la bandeja en la mano, pero sus pensamientos seguían en ese plato. Ya no había duda. Aldrich iba a envenenar a Victor Hemsley. La única pregunta era cuándo. De vuelta en el salón, todo relucía. Las luces de cristal relucían contra las paredes de cristal. Sonaba una música suave y solemne, y a la cabecera de la mesa estaba sentado el propio Victor, hablando con calma con su jefe de tecnología, Everett Keane. Su risa era baja, informal. Dos hombres poderosos discutiendo planes para la próxima generación de sistemas de defensa de IA. Malik hacía sus rondas, rellenando vasos de agua, retirando platos vacíos, con la cabeza gacha. Pero estaba escuchando, observando. Fue entonces cuando volvió a ver al hombre del traje gris, inclinado hacia un camarero que traía la bandeja de la cocina. Sin cambios, susurró el hombre. Entrega según lo previsto. Pero algo era diferente ahora. El plato envenenado no iba a parar a manos de Víctor. Malik lo supo porque oyó al personal de cocina mencionar un cambio de asientos. Uno de los comensales había solicitado cambiar de lugar, debido a un problema de visibilidad con la pantalla del proyector. El nuevo diagrama se actualizó e imprimió justo antes del servicio. Y si ese diagrama era correcto, el plato envenenado ya no era para Víctor. Iba a ser para otra persona. A Malik se le encogió el corazón. Corrió hacia la bandeja antes de que llegara a la mesa, fingiendo tropezar. El camarero maldijo en voz baja. «Perdón». «Swing», dijo Malik, agarrando el borde. «A ese le falta el chorrito de vino. Déjame arreglarlo». «¿En serio?» «Component placement», gruñó el camarero. Pero Malik ya estaba levantando el plato. Lo deslizó de nuevo en la bandeja, intercambiando posiciones con otro plato que parecía casi idéntico. Fue rápido, sutil, quizás demasiado sutil. Pero fue todo lo que pudo hacer en ese momento. Entonces los platos desaparecieron, llevados a la mesa. Malik se quedó paralizado detrás de una maceta, observando a los comensales comenzar a comer. Se levantaron los tenedores. Se sirvió vino. Intercambio de sonrisas, pero el hombre del traje gris no comió. Simplemente levantó la vista y examinó la mesa. Sus ojos se posaron en Víctor, luego en Everett Keane, y se detuvieron un segundo más en el hombre sentado junto a Keane, su joven ayudante, el que había ocupado el asiento original de Keane en la mesa. El ayudante se rió de un chiste, tomó su tenedor y empezó a comer. Malik sintió que la sangre le abandonaba la cara. ¿Acababa de cometer un terrible error? Había cambiado el plato, sí, pero no sabía a quién. Si el veneno había caído en la persona equivocada, alguien inocente podría morir. Pero esa era la apuesta, y ya estaba en marcha. Pasaron los minutos. Entonces la mano del ayudante se sacudió. Su tenedor cayó al suelo. Un jadeo. Convulsionó. Los invitados se quedaron alarmados cuando el cuerpo del joven se convulsionó violentamente y su silla se volcó. Malik corrió hacia adelante instintivamente, acompañado por una multitud de personal y seguridad. «¡Médico! ¡Llamen a recepción!», logró alguien. Víctor también se puso de pie, con los ojos muy abiertos, mientras el asistente caía inconsciente. El salón se sumió en la confusión. Pero en medio de todo, el hombre del traje gris sonrió. No ampliamente, solo lo suficiente para demostrar que no estaba sorprendido. Malik lo miró fijamente desde el otro lado de la sala. Esa sonrisa significaba algo. No era un error. Esto había sido planeado. El asistente había sido el objetivo desde el principio. Y el cambio solo había ayudado a terminar el trabajo. La sala se llenó de ruido y movimiento, pero Malik permaneció inmóvil. Le temblaban las manos. Había intentado salvar una vida. En cambio, había administrado el veneno justo donde querían que fuera. Y el último pensamiento que lo asaltó fue peor que cualquier otra cosa. ¿Y si el envenenamiento no era por venganza, sino un mensaje? Porque justo antes de que la seguridad invadiera la zona, Malik lo vio. Una última mirada entre Aldrich y el hombre del traje gris. Un asentimiento, una señal, y lo golpeó con fuerza. Esto era más grande que Víctor.
más grande que cualquier venganza personal. Era estratégico, y alguien lo había planeado al detalle. Lo que no sabía, sin embargo, era que Victor Hemsley ya sospechaba y había pedido que todos los platos se sirvieran bajo estricta supervisión. ¿El giro? El plato envenenado ya no era para Victor. El hombre del traje gris había pedido un cambio de último minuto. Quería envenenar a alguien más en la mesa. Malik no sabía a quién, y eso lo hacía todo más peligroso. Malik regresó a la cocina con rapidez y respiración entrecortada. El corazón le latía con fuerza por lo que acababa de presenciar en el salón. El cuerpo del asistente agarrotado en el suelo, los gritos de los invitados y la expresión fría e indescifrable del hombre del traje gris. Pero no era momento de congelarse. Había algo más, algo que no le sentaba bien. Se agachó tras el mostrador de acero, fingiendo secarse el sudor de la frente, aunque ya tenía todo el cuerpo empapado. A su alrededor la cocina bullía de movimiento, pero la atención de Malik se centró en una bandeja que se preparaba al final de la fila. Aldrich Lieven estaba allí de nuevo, con la expresión tensa, moviéndose con la rigidez de quien no cocina, sino que arma un arma. 3 platos parecían idénticos. Pechuga de pato glaseada sobre puré de raíces dulce, coronada con ramitas de microvegetales. Elegante, preciso. Pero un plato, el cuarto, destacaba ligeramente de los demás. Estaba igual de bien presentado, pero había un toque especial que ninguno de los demás tenía, una delicada guarnición de azafrán, finas hebras colocadas con esmero. Demasiado cuidado. Malik se acercó, limpiando un mostrador cercano para que quedara bien, echando vistazos a los platos. Ese plato parecía hecho para la realeza, o alguien importante. Sus ojos se dirigieron a un rincón de la cocina, donde un plano de asientos recién impreso estaba fijado al tablero de corcho. Las actualizaciones se habían realizado hacía apenas 20 minutos, cuando varios invitados solicitaron nuevas posiciones para una mejor visibilidad en la pantalla. Malik se acercó con indiferencia y echó un vistazo a la lista. Se quedó paralizado. Ese plato, el especial con azafrán, ya no iba a ser para Victor Hemsley. Iba a ser para Everett King. A Malik se le secó la boca. King, el jefe de toda la división de tecnología de seguridad de Hemsley, era el cerebro detrás de los sistemas de vigilancia con inteligencia artificial que Victor planeaba lanzar el próximo trimestre. Era joven, apenas rondaba la treintena, pero ya se rumoreaba en círculos privados que podría reemplazar a Victor algún día. Si King moría, haría algo más que sacudir la mesa. Abriría la puerta para que alguien más entrara y lo desmantelara todo desde dentro. No se trata de venganza, comprendió Malik. Es una estrategia. El veneno no pretendía enviar un mensaje. Pretendía borrar una amenaza. Un ruido le devolvió la atención al presente. El camarero principal había regresado, cogiendo la bandeja. «¿Listos los últimos platos?», Malik repitió. Se movió. Agarrando una toalla, dio un paso adelante con forzada urgencia. «Espera, esa está goteando», dijo señalando la bandeja. «La salsa base, ¿ves el borde?». El camarero entrecerró los ojos. «Me parece bien». «Lo arreglaré», dijo Malik, ya cogiendo los platos. Le temblaban las manos mientras ejecutaba el truco de prestidigitación que su primo Darius le había inculcado años atrás, usándolo para ganar partidas de cartas en callejones y esquivar sospechas al robarles las carteras a borrachos que salían a trompicones de los clubes. Con serena precisión, Malik levantó el plato con la guarnición de azafrán. Lo deslizó a una nueva posición y colocó uno sencillo en su lugar. Ajustó la guarnición de todos para que combinara. Nada demasiado obvio. Lo justo. El cambio completo duró 5 segundos. El camarero resopló. «Como sea, saquemos esto». Cuando la bandeja desapareció por las puertas dobles, Malik exhaló, pero la tensión no desapareció. De hecho, se multiplicó. Ya no sabía a quién iba dirigido el plato envenenado. Su plan había sido una suposición, una desesperada. De vuelta en el salón de baile, el ambiente había cambiado. La mayoría de los invitados habían regresado a sus asientos. El asistente, Jerome Malik creyó que se llamaba, había sido sacado en camilla. Los paramédicos se movían silenciosamente tras la cortina, y unos hombres con trajes negros se encontraban ahora en los extremos de la sala. Seguridad, no personal del hotel. Eran los guardias privados de Hemsley. Malik se acercó al borde del salón, observando desde las sombras. Victor se sentó de nuevo en el centro,
hablando con calma con Everett King, quien no tenía ni idea de que su vida casi había terminado. Malik recorrió la mesa con la mirada, observando cómo caía cada plato. Uno a uno, los invitados recogieron sus cubiertos. Sintió ganas de gritar. Quería correr hacia adelante y tirar todos los platos al suelo, pero no pudo. Era demasiado tarde. El tiempo se alargaba. Entonces, el hombre del traje gris, todavía sentado cerca del final, se levantó lentamente. Se ajustó la chaqueta con deliberada calma, cogió la servilleta y la dejó sobre la mesa, junto al plato intacto. «Disculpas», dijo en voz baja, atrayendo solo algunas miradas. «Creo que esperaré a otro plato». Se dio la vuelta y se alejó, con las manos entrelazadas a la espalda como si nada hubiera pasado. A Malik se le cortó la respiración. Lo sabía. El hombre se había dado cuenta. Habían movido el plato. De alguna manera lo presentía. O tal vez nunca tuvo intención de comer. Tal vez solo estaba allí para observar. Los pensamientos de Malik se vieron interrumpidos por un tintineo repentino y luego por un jadeo. El ayudante de King, Jerome, acababa de dar el primer bocado. Malik abrió mucho los ojos. «No», susurró. Jerome sonrió ante algo que dijo King. Entonces su rostro se contrajo. Se llevó la mano a la garganta. Entreabrió los labios como si quisiera hablar, pero en cambio se convulsionó. Las sillas rasparon. Los tenedores cayeron. Una mujer gritó. El cuerpo de Jerome se sacudió violentamente. Se desplomó hacia atrás, con las extremidades agitándose por un segundo antes de quedarse rígido. King se puso de pie, tirando su copa de vino. «¡Jerome!». Los invitados se pusieron de pie. El personal se abalanzó sobre él. 2 guardias agarraron a King, tirándolo hacia atrás mientras un equipo de paramédicos irrumpía. «¡Denle espacio! ¡Muévanse!». Malik permaneció paralizado en el borde del salón, con los puños apretados a los costados. No podía apartar la mirada. Su corazón latía con fuerza, la culpa le retorcía las entrañas. Había intentado detenerlo, había intentado salvar a alguien. En cambio, le había entregado la muerte a otro. Pero incluso mientras el caos se arremolinaba, Malik miró al único hombre que parecía impasible. El hombre del traje gris permaneció inmóvil, observando, no con horror, pero con una sonrisa, ni amplia ni cruel, simplemente silencioso, controlado, como un hombre que había esperado este desenlace desde el principio. A Malik se le heló la respiración. Nunca se trató de King. El veneno había estado destinado a Jerome desde el principio. El nuevo protocolo de seguridad de Victor, que requería una mayor supervisión en la cocina, había obligado a Aldrich a servir solo a unos pocos comensales. ¿El cambio de plato de Malik? No arruinó su plan, lo completó. El objetivo nunca había cambiado. Habían planeado la interferencia, tal vez incluso contaban con ella. Y alguien había decidido que Jerome era el sacrificio perfecto. ¿Pero por qué? ¿Qué amenaza podría representar un asistente? A menos que Jerome supiera algo demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Tal vez había descubierto una fuga, o peor aún, tal vez él era la fuga. De cualquier manera, alguien había decidido que su silencio valía más que su vida. Las piernas de Malik finalmente se movieron. Se giró y salió por la puerta lateral, respirando superficialmente, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Todo se estaba desmoronando, y ahora alguien sabía que había interferido. La tensión no había terminado. Momentos después, el asistente de Everett King dio un mordisco al plato originalmente destinado a King y se desplomó en segundos. Una exclamación de asombro se extendió por la sala. La seguridad invadió la escena. El asistente se retorció violentamente en el suelo antes de quedarse inmóvil. Malik se quedó paralizado. Al intentar salvar a un hombre, había condenado a otro. Pero incluso mientras los paramédicos entraban a toda prisa, Malik se dio cuenta de algo peor. El hombre del traje gris no estaba presa del pánico. Estaba sonriendo. El plato envenenado nunca había sido para King. Había sido para el asistente desde el principio. Todo el montaje era un cebo. Alguien había anticipado que Victor reforzaría la seguridad y desviaría el plato. El verdadero objetivo siempre había sido alguien considerado prescindible. ¿Pero por qué? El caos se convirtió en control en cuestión de minutos. El gran salón de baile del Hotel Belgrave, antes resonante de gritos de pánico y cristales rotos, ahora zumbaba bajo la estricta orden de las fuerzas del orden y la seguridad del hotel.
Cuerdas rojas acordonaban las salidas. Oficiales uniformados caminaban en formaciones cerradas, hablando por radios sujetados al hombro. Se les indicó a los invitados que permanecieran sentados, interrogados uno por detectives. Nadie podía irse. Malik, sentado en una silla de terciopelo cerca de la esquina de la sala, mantenía la cabeza baja y las manos quietas. Cada movimiento que hacía ahora debía ser deliberado. Miró al otro lado de la sala. El asistente, el que se había desplomado, ya había sido sacado en camilla, su cuerpo aún inmóvil. Dos hombres con elegantes trajes negros habían entrado minutos después, burlando la seguridad como si fueran los dueños del edificio. Uno de ellos, un hombre alto con gafas de montura plateada y un traje gris impecablemente entallado, se movía con serena autoridad. No mostró su placa, pero todos, «Simon Cordell», dijo con voz tranquila, mesurada y casi demasiado educada. «Estoy aquí en nombre de Lexon Stratus». Ese nombre impactó como una explosión silenciosa en la mente de Malik. Lexon Stratus. Su hermano Omar lo había mencionado antes, generalmente en susurros y advertencias. Un megaconglomerado que absorbía a las pequeñas empresas tecnológicas como si fueran bocadillos, utilizando métodos que eran todo menos éticos. Donde la empresa de Victor, Virelux Systems, innovaba con orgullo y cautela, Lexon no se regía por las reglas. Amenazas de quiebra, sabotaje interno, compras repentinas. ¿Y ahora, veneno? Malik apretó los dedos contra su muslo. No se trataba de venganza personal. Era un ataque corporativo disfrazado de accidente. La presencia de Cordell en el lugar de los hechos no era casualidad. Era la entrega de un mensaje. La vida del asistente había sido el sacrificio de una pieza de ajedrez, no un error. Y ahora se suponía que todos debían creer que solo había sido mala suerte. A Malik se le revolvió el estómago. Se levantó lentamente, fingiendo que le faltaba el aire, y se deslizó entre un distraído guardia de seguridad hacia el pasillo de servicio. Dentro, el pasillo de mantenimiento bullía de cables eléctricos y productos de limpieza. Malik conocía la distribución del personal mejor que nadie. La había memorizado semanas atrás mientras ayudaba al personal nocturno del hotel. Cerca de la lavandería industrial lo encontró. El conducto, estrecho, con revestimiento metálico, apenas ancho hasta los hombros, pero lo suficientemente grande. Apretó los dientes, se agachó de pies y se deslizó en la oscuridad. El impacto le sacudió las rodillas al caer con fuerza en el cesto de ropa blanca. Se quitó las sábanas enredadas de una patada y se agachó tras un perchero de uniformes. Luego se metió sigilosamente en el estacionamiento ejecutivo. Fresco, oscuro y silencioso, salvo por el zumbido ocasional de las cámaras. Malik divisó el sedán gris Faelion, estacionado en la parte delantera, con matrícula diplomática. El coche de Cordell. Moviéndose rápidamente sacó una herramienta delgada de su calcetín y forzó la puerta del conductor. El pestillo hizo clic. Entró, con el corazón latiéndole con fuerza, y sacó el frasco vacío del bolsillo de su chaqueta, que había sacado antes de la basura de la cocina cuando nadie lo veía. Lo colocó cuidadosamente debajo del asiento del copiloto, presionándolo contra la alfombra. Luego revisó la guantera. Tarjetas de visita, un mapa doblado, un teléfono prepago en miniatura, aún caliente. Malik contuvo la respiración. Dejó el teléfono, no se atrevió a coger nada. Pero antes de cerrar la puerta, deslizó una pequeña pegatina adhesiva de seguimiento bajo el borde del maletero. Un proyecto personal en el que él y Omar habían trabajado meses atrás. La señal sonaría en su teléfono cada 30 segundos. De vuelta arriba, el salón de baile se había calmado. Víctor estaba de pie con dos hombres vestidos de civil a su lado, todavía hablando con Cordell. Malik se agachó entre las sombras, evitando la mirada de la policía y esperó. Entonces Víctor se giró y empezó a caminar directamente hacia él. «Malik», dijo Víctor en voz baja. Su tono era bajo, pero firme. Guió a Malik a un pasillo lateral, lejos de los invitados. «Estabas en la cocina», dijo Víctor. «Viste la bandeja antes de que la sirvieran, ¿verdad?» A Malik se le secó la boca. No podía mentirle, no a Víctor, no después de lo que acababa de pasar. Asintió lentamente. Víctor estudió su rostro. «Cambiaste algo». «Pensé que era el plato equivocado», dijo Malik, con la culpa invadiendo su voz. «No quería que muriera nadie. Solo sabía que algo andaba mal». Víctor le puso una mano pesada en el hombro, con la mirada firme.
No fallaste. Solo hiciste que su plan fuera más difícil de ocultar. Malik bajó la mirada. Esa sola frase le quitó un peso del pecho, pero solo un poco. La verdad no había sido suficiente para salvar una vida. O eso creía. Abajo, Simon Cordell recogía su abrigo y se dirigía al aparcamiento. Saludó al personal de seguridad con la cabeza, incluso sonrió como si fuera un hombre de negocios más que llegaba tarde a un vuelo. Pero cuando llegó al aparcamiento, su Faelion no arrancó. La tarjeta de acceso fue rechazada. Las luces parpadearon en rojo. Momentos después, la seguridad del hotel rodeó el vehículo. Agentes federales con chalecos oscuros salieron del ascensor de servicio, acercándose con cautela. La compostura de Cordell se quebró por primera vez. «Esto es un error», dijo con firmeza. «Me han ordenado que me vaya». «Esta noche no, señor», dijo uno de los agentes, señalando el maletero. «Ábralo». La voz de Cordell se alzó. «¿Tiene una orden judicial?» Pero el maletero se abrió con un clic. Dentro había una maleta negra mate, previamente desaparecida. La que Cordell había cargado antes, pensando que un cómplice se la llevaría. En cambio, la seguridad del hotel, bajo las discretas órdenes de Víctor, la devolvió a su sitio. Dentro de la maleta, contratos sellados, muestras de polvo sintético y pruebas digitales que vinculaban a Cordell no solo con el envenenamiento del asistente, sino también con otros 5 incidentes similares en 3 ciudades. Arriba, Malik observaba desde la ventana de una habitación cómo se llevaban a Cordell esposado. Y entonces llegó el giro final, una alerta en el teléfono privado de Víctor. El asistente estaba vivo. Víctor se giró hacia la ventana como si sintiera la mirada de Malik sobre él. El asistente no había sido envenenado, al menos no del todo. El equipo médico personal de Víctor había detectado indicios de manipulación del plato justo antes de que saliera de la cocina. Un vial de paralizante había reemplazado el veneno. ¿El plan? Fingir la muerte. Para ver quién se mostraría aliviado. ¿Quién se movería? ¿Quién sonreiría cuando un hombre se desplomara? Cordell había fallado su propia prueba. Habían cambiado el veneno por un paralizante, una trampa para exponer quién sonreiría cuando un hombre se desplomara. Cordell había fallado su propia prueba. 2 semanas después, Malik permanecía en silencio en el balcón del ático privado de Victor Hemsley, con el viento rozando suavemente su blazer. Abajo, las luces de Elmore Heights brillaban como 1000 pensamientos inquietos. La ciudad se sentía diferente ahora. O tal vez, Malik sí. Los días desde el incidente habían transcurrido entre preguntas, investigaciones, susurros y miradas silenciosas y cautelosas de hombres poderosos. Pero allí, por encima del caos, el aire se sentía más despejado. Aún así, los hombros de Malik no se relajaron. Todavía no. Dentro del ático, la voz de Víctor se escuchó a través de las puertas corredizas abiertas. Comenzamos la orientación el mes que viene. El programa juvenil se lanza discretamente, tal como acordamos. Sin prensa. Entendido. Respondió alguien a quien Malik aún no conocía. Probablemente un nuevo enlace de seguridad. Uno de los muchos cambios que Víctor había hecho desde la caída del Lexon Stratus. Cordell fue arrestado a las pocas horas del incidente. Un registro completo de su casa y terminales privadas reveló documentos cifrados, pruebas de intento de asesinato, sabotaje corporativo y transacciones secretas que lo vinculaban a una serie de complots similares durante los últimos 5 años. 7 incidentes distintos, todos disfrazados de causas naturales, reacciones alérgicas o fallos médicos convenientes. Todos dirigidos contra rivales comerciales que no vendían. Víctor fue el siguiente. Lexon Stratus quebró casi de la noche a la mañana. 3 clientes importantes, Crestar Analytics, Gilbex Motors y Hawcom, rescindieron sus acuerdos al día siguiente del arresto de Cordell. Sus equipos legales habían estado esperando algo así para que se produjera un cambio. Investigaciones internas revelaron que la división de ética de la empresa había estado marginada durante años y que su personal había sido intimidado o sobornado. Los muros se derrumbaron rápidamente. Nadie pudo detenerlo. Malik había seguido las noticias desde una pequeña oficina prestada en el 12º piso de la Torre Hemsley. Nunca vio su nombre en los periódicos, ni una sola vez. Víctor se había asegurado de ello. «Es por tu seguridad», le dijo Víctor una noche después de que todos se fueran a casa.
Lo que hiciste expuso a un animal acorralado. No querrás que recuerde tu olor. Así que el mundo no sabía nada. Pero dentro del círculo de Víctor la historia había corrido como la pólvora. Un adolescente, un asistente de catering de Crenshaw Terrace, notó el cambio, vio las señales y movió el plato. Al hacerlo, salvó la vida de uno de los hombres más influyentes del mundo empresarial. Everett King le había escrito personalmente a Malik una carta de verdad, no mecanografiada ni sellada por un asistente. Su letra era pulcra y reflexiva. En el interior, agradeció a Malik su coraje invisible y le ofreció una beca de su fundación tecnológica. Malik aún no había decidido si la aceptaría, pero guardaba la carta cuidadosamente doblada en su billetera. Jerome Latch se había recuperado por completo. Visitó el edificio Hemsley solo una vez, escoltado por 2 guardias y con un cabestrillo. Al ver a Malik, sonrió y dijo: «Un héroe silencioso en una guerra sucia. Ese eres tú». Luego se fue. La noche que Víctor visitó la casa de Malik en Crenshaw Terrace, fue la primera vez que alguien en el vecindario vio un coche blindado aparcado junto a la vieja cancha de baloncesto. La madre de Malik casi se desmaya cuando Víctor le estrechó la mano. Después lloró en la cocina. «No solo te dio las gracias», susurró. «Me dio las gracias». Ahora, de pie sobre la ciudad, Malik aún podía oír sus palabras y sentir el peso de todo lo sucedido. Las noches de insomnio, el latido acelerado mientras llevaba la bandeja junto a Cordell, la duda que casi le impidió hacer el cambio. «Estás pensando demasiado», dijo Víctor saliendo al balcón junto a él. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, con el cuello abierto. «Te lo has ganado, piénsalo un momento». Malik esbozó una media sonrisa. «Solo intento comprender lo rápido que cambió todo». Víctor asintió. «Siempre lo hace. La verdad es que pensé que Cordell me había conquistado. De verdad. Ese almuerzo no fue solo una celebración, fue un cebo. Quería que mostrara sus cartas. No esperaba que nadie más me salvara la partida». Se giró hacia Malik. «Por eso quiero que te formen, que te eduquen, no solo en la escuela, sino con entrenamiento de verdad, ética, estrategia, protocolo. Con el tiempo te quiero en mi división». Malik parpadeó. «¿Quieres que trabaje con ejecutivos?» Víctor arqueó una ceja. «Quiero que los vigiles. Tienes algo que a la mayoría de los hombres les falta: instinto, coraje, y el coraje para actuar cuando hace falta». Las luces de la ciudad brillaban abajo, bocinas de coches, música lejana. La vida seguía su curso, sin darse cuenta de que casi había perdido a un hombre como Víctor Hemsley. «¿Y si lo arruino?», preguntó Malik en voz baja. Víctor rió entre dientes. «Ya pasaste la prueba más difícil de todas, esa en la que nadie te ve venir». Pasó un momento. Entonces Víctor levantó una copa, de cristal, medio llena. Un pequeño grupo de hombres los observaba de pie detrás de ellos en el salón, todos en silencio. Por quien lo cambió todo con una valiente decisión. Malik no dijo mucho, solo asintió, porque en el fondo sabía la verdad. Nunca lo vieron venir.